Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de En Clase con el profe Ronald. Soy Ronald Sanabria y como siempre es un placer compartir con ustedes este espacio para aprender juntos sobre derecho probatorio. Hoy tenemos un tema muy interesante. Pónganse cómodos y comencemos la clase. Hoy vamos a ver los enunciados probatorios bajo la visión del profesor Jordi Ferrer Beltrán. Puntualmente vamos a tratar tres aspectos. Primero, su fuerza, es decir, lo que hace el juez cuando los emite, su sentido o su significado, qué nos quiere decir el juzgador, el sistema de justicia cuando se utilizan, y finalmente su actitud proposicional, es decir, cuál es el estado mental del juez cuando concluye que un hecho ha quedado demostrado. Recordemos lo que se entiende por enunciado probatorio. Y me parece que la mejor forma de hacerlo es en contraste o en comparación con los otros dos tipos de enunciados que se utilizan a lo largo del desarrollo de la actuación procesal, especialmente al momento de configurar la pretensión y la excepción. Me refiero a los enunciados fácticos y los enunciados normativos. Por enunciados fácticos debemos entender simplemente las narraciones, los planteamientos por medio del lenguaje que los distintos sujetos procesales hacen en torno a los hechos, entiéndase a la realidad. Pero esos planteamientos, cuando están en etapa de enunciado fáctico, son por definición simplemente hipotéticos. Son de naturaleza descriptiva porque pretenden describir el mundo, pero aún nadie, ningún sujeto con autoridad, con funciones para ello, ha verificado su demostración por medio de pruebas. Son simplemente cuentos, historias planteadas en torno a lo que supuestamente, hipotéticamente ocurrió en la realidad. Obviamente, quien lo plantea parte de la base que esa historia tiene una relevancia jurídico-normativa. Pero en todo caso, los enunciados fácticos son esos, cuentos en torno a lo que supuestamente ocurrió en la realidad. Los enunciados normativos, en cambio, tienen otra función, cumplen otra tarea a lo largo del proceso. El enunciado normativo se refiere propiamente a la calificación normativa precisamente de los hechos, que puede ser sobre hechos meramente enunciados fácticos, hipotéticos, o también sobre hechos probados, pero ya hablaremos de eso en un momento. Los enunciados normativos pueden ser de dos tipos. Pueden ser enunciados normativos netamente abstractos, que son los que encontramos en las distintas fuentes del derecho abstractas, como la ley, la constitución, actos administrativos de carácter general y abstracto. Pero también podemos hablar de enunciados normativos concretos o particulares, que son las conclusiones a las que llega el juzgador, un intérprete, un analista del derecho, en torno a la relevancia jurídica de unos hechos. Es, por ejemplo, cuando el juez en la sentencia dice que el acusado ha cometido el delito de hurto o de homicidio. Ahí está, es un enunciado normativo porque para emitirlo se necesitó un ejercicio de calificación normativa. Es una conclusión basada en la interpretación, en la valoración de los hechos con base en normas jurídicas. Bien. Estos dos aspectos ya los hemos trabajado en capítulos anteriores. Hoy lo que queremos hacer es profundizar bajo una mirada analítica, bajo una mirada del pensamiento del profesor Jordi Ferrer Beltrán sobre los enunciados probatorios que, como lo hemos dicho, tiene que ver con pruebas, pero el enunciado probatorio se circunscribe ya no a toda la actividad probatoria, no a la obtención, no al ejercicio investigativo, no a la producción, a la contradicción, sino a la conclusión epistemológica a la que llega el juzgador en las decisiones que correspondan, que exigen ese tipo de conclusiones, pero especialmente y por antonomasia la sentencia. Ferrer dice con atino que en últimas los enunciados probatorios en las decisiones judiciales se pueden expresar con diferentes palabras. Un juez podría decir está demostrado,
es verdad que, podría decir, he estado convencido que, en fin, diferentes sinónimos para hacer referencia a su conclusión. Pero para efectos de este desarrollo de este episodio vamos a utilizar una etiqueta que sería está probado que P, siendo P pues un hecho jurídicamente relevante, un hecho que constituye tema de prueba. Y el está probado como el verbo por definición de nuestra materia, probar. Entonces vamos a entender por enunciado probatorio el enunciado que utilizan los jueces, los juzgadores, las diferentes autoridades con competencia para tomar esta decisión en torno a la demostración de los hechos, que una etiqueta neutra, insisto que pueden haber diferentes sinónimos, pero una etiqueta mayoritaria sería cuando dicen está probado que P. Obviamente esta etiqueta puede ser en doble sentido. Hasta ahora lo he planteado en positivo, cuando el juez llega a una conclusión que según su valoración, según su ejercicio de valoración, hay prueba de, está aprobado que. Pero por supuesto podría ser también negativo, cuando el juzgador dice no está aprobado que P. Entonces, definido nuestro objeto de análisis de este episodio, entonces procedamos ahora sí a evaluar, a analizar los enunciados probatorios de cara a su fuerza, a su sentido y a la actitud proposicional de quien los emite. Entremos a estudiar la fuerza del enunciado probatorio, es decir, ¿qué ha hecho el juez cuando concluye en torno a la prueba de los hechos? Cuando señala que está probado que P o que no está probado que P. El profesor Jordi Ferrer Beltrán señala tres posibles opciones, tres posibles respuestas a esta pregunta. Dice que los enunciados probatorios pueden ser enunciados de tipo constitutivo, de tipo normativo o de tipo descriptivo. Y luego de analizar cada una de las opciones, concluye que la respuesta correcta es que los enunciados probatorios son de naturaleza descriptiva. Pasemos a analizar qué hay detrás de este debate, qué hay detrás de esta elección de enunciados descriptivos sobre constitutivos y normativos. Los enunciados de tipo constitutivo son aquellos que no describen una realidad previa, sino que la crea o la modifica mediante su formulación. En el momento en que se emiten, producen un cambio normativo o institucional. Realmente estos enunciados no dicen cómo son las cosas, sino que las hace ser de una determinada manera. Un ejemplo podría ser cuando un juez en la parte resolutiva de una sentencia señala que declara disuelta o disuelto el vínculo matrimonial. Aquí el juez no está describiendo una situación existente. Con esta frase, cuando dice que declara disuelto el vínculo matrimonial, lo que hace es crear una nueva realidad jurídica. A partir de ese momento, el matrimonio deja de existir jurídicamente, con todas las implicaciones que ello conlleva en términos de derechos y deberes. En este tipo de enunciados realmente hay un efecto performativo. Al decidirlo, se hacen las cosas. Por su parte, el enunciado de tipo normativo, que guarda muchas similitudes con el constitutivo, es aquel que expresa una norma o una calificación jurídica. Su contenido no es un hecho, sino una prescripción, una prohibición, una autorización o una valoración normativa. Un ejemplo abstracto sería simplemente el que matare a otro incurrirá en prisión de. Este es un enunciado de una norma penal. Si ustedes se dan cuenta, no describe un hecho, sino establece una regla jurídica general. En cambio, un ejemplo de enunciado de tipo normativo concreto en una decisión judicial sería cuando un juez concluye que el acusado ha cometido el delito de homicidio. Aquí no se está describiendo simplemente lo que ocurrió, sino que se califica normativamente un hecho. Se le da una etiqueta jurídica, la de delito de homicidio, que implica, por supuesto, consecuencias normativas, y el juzgador, una vez emite este tipo de enunciados normativos, está obligado, conforme al ordenamiento jurídico, a aplicar las sanciones correspondientes.
Si se asume que los enunciados probatorios son de tipo constitutivo o normativo, se asume que se trata o que se emiten en virtud de una actividad decisoria, por oposición a una actividad cognoscitiva. Y esta tesis tiene muchas implicaciones en torno a lo que hacen los jueces cuando dan por probado un hecho o cuando concluyen que no hay prueba suficiente. Vamos a ver las más importantes a continuación. Para explicar esto, partamos de una tesis aceptada ampliamente: que las decisiones de los tribunales, de los jueces y en general de toda aquella persona que tenga la función normativa de tomar decisiones con base en derecho, produce inicialmente efectos jurídicos con independencia de la verdad de sus enunciados probatorios. Esto es así por razones de seguridad jurídica. Esto explica que muchos sistemas hablen de las presunciones de acierto y de legalidad de los actos administrativos y de las decisiones judiciales. No obstante, el problema se presenta en lo siguiente: de asumir una posición de enunciado constitutivo o de enunciado normativo, se genera una imposibilidad racional de afirmar o de evaluar siquiera la falibilidad de la decisión. En otras palabras, no es posible racionalmente analizar la corrección de la decisión, señalar que se trata de un error o de un acierto, que se trata de una equivocación o de una decisión correcta. Al ser una actividad decisional de tipo constitutivo o normativo, pues se puede llegar al extremo de concluir que los enunciados probatorios constituyen algo así como una verdad judicial, formal, procesal, de naturaleza infalible, en la medida que es una decisión del sistema emitida bajo unas formalidades y en consecuencia debe acatarse, debe aceptarse en la medida que ya sea que constituye la realidad o sea que genera una norma jurídica de obligatorio cumplimiento. Y en ese sentido entonces sería incontrolable racionalmente. También vale la pena decirlo expresamente que si se llega a considerar bajo esta idea los enunciados probatorios, pues entonces no es dable hablar de valores de verdad sobre los enunciados probatorios. Pasemos ahora a explicar por qué los enunciados probatorios son de tipo descriptivo, de naturaleza descriptiva. A ver, los enunciados descriptivos se suelen definir de la siguiente manera: son enunciados que atribuyen un estado de cosas al mundo y son susceptibles de juicios de verdad o falsedad en la medida que se acreditan mediante prueba. De ahí que podamos decir que el objetivo de los enunciados descriptivos es describir de forma correcta la realidad que es externa. Y esa descripción puede evaluarse si es correcta o no mediante criterios externos, que es la corroboración mediante pruebas. Importante resaltar que esa evaluación de verdad o falsedad no depende en sí mismo del enunciado, sino de criterios externos, precisamente las pruebas que soportan la descripción. Vamos a poner un ejemplo. Es distinto decir que está probado que el vehículo que venía conduciendo Ronald Sanabria cruzó el semáforo en rojo, a decir que Ronald Sanabria es responsable del delito de homicidio culposo o de lesiones personales culposas. El primero es propiamente un enunciado descriptivo, en cambio el segundo viene siendo un enunciado de naturaleza normativa que finalmente, una vez se emite la sentencia y queda en firme, constituye una nueva realidad normativa que implica, por supuesto, el ejercicio del cumplimiento de la sanción y por tal motivo un deber, una obligación, un deber de cumplimiento de esa sanción impuesta. Entonces, volviendo al ejemplo, está probado que el vehículo que venía conduciendo Ronald Sanabria cruzó el semáforo en rojo. Esto es exactamente lo que hace el enunciado probatorio. Describe qué hechos se consideran acreditados tras la valoración de la prueba. Bajo ese entendido, su función es epistémica: establecer qué ocurrió bajo el conjunto de pruebas que están dentro del expediente, y su corrección se mide con los criterios de racionalidad probatoria,
no con sus efectos performativos que per se no tienen, o al menos en sí mismo no tienen, ni valoraciones jurídicas directas que se hacen posteriormente, no cuando se emite el enunciado probatorio. Vamos a señalar 4 aspectos, 4 temas que ratifican el carácter descriptivo de los enunciados probatorios. El primero es que son susceptibles de verdad o falsedad. Cuando se dice que está probado que el acusado estuvo en Bogotá el 5 de mayo, esto puede ser verdadero o falso a la luz de las pruebas obrantes dentro del expediente. En segundo lugar, su función epistémica no performativa. Su objetivo es informar cuál es la conclusión tras la valoración de la prueba. En otras palabras, no cambia el mundo jurídico ni impone obligaciones o deberes. Solo fija, permítanme decirlo, la fotografía de los hechos aceptados, de los hechos probados a partir de los cuales el juzgador va a tomar la decisión jurídica que en derecho corresponde. En tercer lugar, los enunciados probatorios preceden lógicamente a la calificación jurídica. Primero, se debe declarar está probado que P, y esto es propiamente el enunciado probatorio. Luego, después de hacer esto, se debe enunciar si P constituye homicidio simple, que es propiamente la calificación normativa. Obviamente, la etiqueta normativa que se utilice pues dependerá de cada caso en concreto, dependerá de la pretensión y o excepción que se haya alegado. Entonces, si nos damos cuenta, si el primer paso fuese constitutivo o normativo, la línea entre hecho y norma quedaría absolutamente borrada, impidiendo controlar la corrección de cada una de ellas por separado. Y esto tiene graves implicaciones porque la corrección del enunciado probatorio se hace bajo variables diferentes a la corrección del enunciado normativo. Cuarto y último aspecto que ratifica la condición de enunciado descriptivo de los enunciados probatorios. El enunciado probatorio es la base para realizar el silogismo jurídico. En el silogismo, el enunciado probatorio ocupa la premisa menor factual, que por supuesto es indispensable para aplicar la premisa mayor, que es la norma, y concluir la sentencia. Entonces, su fuerza consiste en cerrar la cuestión de hecho, y la cuestión de derecho se resuelve posteriormente, se resuelve después. En conclusión, los enunciados probatorios son descriptivos porque no crean realidades jurídicas, no son constitutivos, no califican jurídicamente ni prescriben conductas, no son normativos. Sí afirman la existencia de un hecho con pretensión de verdad basándose en las pruebas valoradas racionalmente. Pasemos ahora a el segundo tema a tratar sobre los enunciados probatorios. Esto es el sentido del enunciado probatorio, o en otras palabras, ¿qué significa está probado que P? ¿Cuál es el mensaje que el sistema de justicia nos envía cuando en las decisiones judiciales se utilizan este tipo de expresiones? Aquí el profesor Ferrer también nos plantea 3 opciones de respuesta, 3 posibles respuestas. La primera es entender que está probado que P es equivalente a es verdad que P. La segunda señala que los enunciados probatorios son sinónimo de que el juez ha establecido que P. Y por último, la última opción es decir que está probado que P significa que hay elementos de juicio suficientes a favor de P. Vamos a analizar a continuación cada una de estas opciones. Empecemos con la tesis de que está probado que P sería sinónimo, equivaldría a es verdad que P. Creo que se pueden formular por lo menos 2 críticas en torno a esta opción y cada una de ellas tendría la capacidad por sí sola de demostrar que se trata de una opción equivocada. La primera es que la equiparación no vincula a la prueba, no vincula a la producción de los elementos de conocimiento dentro del proceso, y bajo esa lógica entonces sería perfectamente posible que un juez diera por probado un hecho que, siendo verdadero, no cuenta con elementos de juicio dentro del proceso.
para decirlo de manera exagerada, que no habiendo ninguna prueba sobre ese hecho, el juez lo dé por probado en la medida que ese hecho sea verdadero. Y la idea de lo verdadero, pues se puede el juez basarse en conocimiento privado, en pruebas externas. Y esto, por supuesto, no lo queremos dentro del proceso judicial, teniendo en cuenta el famoso principio de necesidad de la prueba, que las decisiones sobre la prueba de los hechos se deben basar exclusivamente en los elementos de conocimiento obrante dentro del expediente. Sin embargo, podríamos superar esta crítica diciendo que la equiparación entre está probado con es verdad pone el ejercicio de la valoración de las pruebas correctamente producidas dentro del proceso. Entonces, en esa lógica diríamos que para poder dar por probado un hecho se necesita que haya un conjunto de elementos de conocimiento dentro del proceso a partir de los cuales se pueda inferir la verdad de los hechos. Sin embargo, esta tesis, esta reformulación de la tesis, igual tendría una crítica muy fuerte. Y es que no es posible equiparar prueba y verdad. En otras palabras, no hay una relación conceptual, no hay una relación de necesidad entre prueba y verdad. O, para decirlo con otros términos, la prueba no nos asegura la verdad de lo acontecido. Por más prueba que haya dentro del expediente, por más en cantidad y en fiabilidad que se presente en un proceso determinado, nunca podremos estar seguros de que estamos ante la verdad de lo acontecido. Solamente hay una relación teleológica de finalidad, pero no conceptual. Por eso es perfectamente posible que un juez tome una decisión de que algo está probado y que la decisión sea correcta, pero que realmente ese hecho de que sea probado no sea verdadero. Y a la inversa, puede ser que un juez diga que no hay prueba suficiente y en consecuencia no lo dé por probado, pero que ese hecho sí sea verdadero. Esto debido, insisto, a que filosóficamente la prueba no tiene una relación conceptual de necesidad con el concepto de verdad. Por supuesto, verdad entendida como que la descripción corresponda con la realidad. La segunda opción, es decir, la de que entiende los enunciados probatorios como el sinónimo de que el juez ha establecido que P, pues es una opción que se deriva de las tesis de enunciados constitutivos y enunciados normativos, que como ya vimos resulta equivocado equiparar el enunciado probatorio a alguno de estos dos tipos de enunciados, teniendo en cuenta que de hacerlo pues realmente dificultaría mucho la evaluación crítica y racional de la corrección de la decisión sobre la prueba de los hechos. Entonces, bajo esta idea de que ha establecido que P, pues sencillamente se convierte en un acto de poder. Pues el juez ha ingresado al razonamiento probatorio esta conclusión. Y pues esto, pues en términos de poder se puede entender, pero en términos de la imposibilidad de poder evaluar su corrección, hace que no podamos aceptarla en la medida que partimos de la base que el enunciado probatorio es de naturaleza cognoscitiva, que consiste en el ejercicio de una toma de decisión basado en pruebas, no simplemente por el acto de poder. Y hemos llegado al final de esta clase. Gracias por acompañarme en este episodio de En Clase con el Profe Ronald. Si les gustó, no olviden compartirlo y seguir el podcast para no perderse el próximo episodio. Los invito también a consultar los apuntes de clase en rzanabria.co y seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de nuevos contenidos. Nos escuchamos la próxima. Hasta entonces.